Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre cómo formular un proyecto social. Voy a compartir contigo 7 etapas claves para que puedas formular un proyecto social de una forma práctica y que pueda ser fácil de comprender las distintas etapas que requiere la formulación de proyectos. En otro video explico cómo formular un proyecto en general, pero hoy vamos a centrarnos en los proyectos sociales. Hay que decir, sin embargo, que todos los proyectos son sociales, en su mayoría porque trabajan con personas y porque vienen a impactar a un grupo de personas en una comunidad, de una organización, de una empresa, de muchas empresas o de distintas entidades organizacionales. En primer lugar, la primera etapa que tiene un proyecto es exploración de necesidades de la comunidad. Y la exploración de necesidades es conocer a la comunidad, es generar confianza y lazo, detectando, ¿cierto?, las distintas necesidades de capacitación que pueda tener una localidad, ya sea rural o también urbana. Dependiendo del tipo de localidad, dependiendo del tipo de organización, de las necesidades específicas que tenga una comunidad, vamos a impartir distintas preguntas para conocer a esta comunidad o a este grupo de personas. En primer lugar, ¿qué es lo que les aqueja constantemente como comunidad? ¿Cuáles son sus principales problemáticas? ¿Cuáles son los problemas que tienen las personas en su diario vivir en el área educativa, en el área económica, en el área de salud, en el área medioambiental? Todo esto es parte de una línea social porque va a impactar en su calidad de vida. Todas estas problemáticas nosotros las agrupamos, las dividimos, las podemos clasificar por temáticas, por áreas dentro de las necesidades de la comunidad y a partir de allí nosotros podemos comprender de mejor forma cuáles son las necesidades que tiene la comunidad y dónde podríamos calzar nuestro proyecto social. En la segunda etapa se hace un filtro de la detección de la problemática. Por ejemplo, encontramos que existe un problema de transporte para una localidad rural y necesita transporte para acercarse en distintas ciudades o en distintos pueblos. Esto es parte de una problemática y la detección de una problemática, definiendo, ¿cierto?, las características de esa problemática y en este caso está relacionada al transporte de una localidad, de un grupo de personas o de comunidad. La tercera etapa de la formulación de proyectos sociales es la justificación técnica del proyecto. Ahora nosotros tenemos que decir por qué nuestro proyecto social es importante. Por ejemplo, si en una comunidad falta transporte para los ancianos o las personas que son adulto mayor, que tienen cierta edad avanzada, para poder acercarse a los hospitales, para poder acercarse a un servicio de atención pública, quiere decir que es una problemática relevante dentro de nuestra comunidad y por tanto va a tener cierta rentabilidad social que va a impactar un número importante de personas en su calidad de vida. Supongamos que esta comunidad hay 1000 o 2000 habitantes que sufren esta problemática en comparación a otra problemática que no pueda ser tan de impacto cuando nosotros lo medimos por números. Independiente de los tipos de problemáticas que puedan existir o la clasificación o el criterio de evaluación que nosotros le demos a las problemáticas, es importante que exista una justificación de la problemática y que realmente está afectando a una población, a un grupo de personas, impidiendo tener una buena calidad de vida. Tenemos entonces en primera etapa la exploración de necesidades, la detección de la problemática y la justificación técnica de la problemática, en donde nosotros planteamos un proyecto, ¿cierto? Decimos la cantidad de por qué esta problemática está ocurriendo, planteamos el problema y le damos una justificación en donde nosotros podemos encontrar, por ejemplo, un transporte específico y particular, licitar un transporte público para acercar una vez a la semana a todas las personas que quieren hacer ciertos trámites o quieren hacer una atención de salud porque no tienen los medios para poder hacerlo, ¿ya? De forma particular. Entonces se acerca y podemos satisfacer ese problema. El cuarto punto es la planificación del proyecto. Y en este caso, un proyecto se puede
anteriormente justificado que existe una rentabilidad social que va a impactar a 1000 personas, que va a beneficiar el acercamiento, que vamos a disminuir ciertos indicadores claves de rendimiento en instituciones, que además vamos a aumentar la calidad de vida y vamos a disminuir el costo de vida de las personas, o que vamos a acercar una mejor salud, ¿cierto? Que si tú lo puedes analizar justamente en este ejemplo, el problema es de transporte, pero afecta a la salud, por ejemplo, de estas personas porque no pueden atenderse, porque no tienen transporte para el lugar. Si nosotros planificamos el proyecto, o en la parte de planificación del proyecto viene todo lo que es la carta Gantt del proyecto, y esto significa hacer un planteamiento de los objetivos que vamos a cumplir en el proyecto o de los hitos más importantes que vamos a cumplir en el proyecto, en donde nosotros vamos a colocar la fecha de inicio del proyecto, la fecha de término del proyecto, vamos a colocar hitos intermedios, o sea, metas específicas intermedios durante todas las etapas del proyecto, y vamos a planificar qué profesionales lo van a desarrollar, quiénes van a ser responsables, cuál va a ser la institución responsable, cuál va a ser el presupuesto del proyecto, cómo se va a ejecutar. Vamos a comprar un tipo de automóvil que va a transportar grande a muchas personas, va a ser desarrollado todos los días viernes, vamos a contratarlo por un programa. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto social? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a ser los encargados? ¿Quiénes van a ser nuestros aliados, nuestros stakeholders y todos los interesados de este proyecto? Y esto va en la etapa de planificación del proyecto, que es el cuarto punto que te acabo de mencionar. Después de la planificación viene la ejecución del proyecto, y la ejecución del proyecto social, ¿cierto? Nosotros solamente lo estamos formulando, pero en la ejecución del proyecto nosotros podemos hacer la inversión, ¿cierto?, de este transporte, de este automóvil, de esta bus o autobús, para poder transportar a las personas que quieren acercarse a hacer distintos trámites o atenciones de salud. Y nosotros con este proyecto lo justificamos, ¿cierto? Se ejecuta, se hace la compra y se empieza a hacer este proyecto. Se logra, ¿cierto?, un primer hito, se logra la compra del autobús y se empieza a ejecutar y a que empiece a circular este proyecto, a que empiece a funcionar, en donde en nuestro proyecto ya tiene que haber algún profesional a cargo, tiene que haber un equipo de profesionales a cargo en donde se ejecuta y se transporta a las personas y se va midiendo el impacto que va teniendo este proyecto. Si las personas, por ejemplo, no se atendían, o nosotros podemos analizarlo porque es muy complejo la gestión y formulación de proyectos sociales. Si nosotros analizamos que de la población Cachiyuyo, en este caso voy a tomar un ejemplo de mi ciudad, cerca de mi ciudad, una localidad rural, desde Vallenar a Cachiyuyo, aumentamos el índice, ¿cierto?, de personas que se atienden por salud. Ya es un KPI, es un indicador clave de rendimiento que está mejorando. Si nosotros analizamos que desde que se compró ese autobús para transportar a las personas que necesitaban un servicio médico, se disminuyeron la tasa de accidentes cerebrovasculares o la tasa de suicidio o la tasa, por ejemplo, de enfermedades o personas con diabetes, nosotros tenemos un KPI. Y es por eso importante que en las etapas de los proyectos sociales se puedan ir formando KPIs o indicadores claves de rendimiento. ¿Cuáles van a ser tus KPI en tu proyecto social? Va a ser un número de atención, ¿cierto? Va a ser el número de atenciones nuevas que se dan en cierta localidad, o va a haber otro tipo de KPI que son a lo mejor más cualitativos, que están relacionados al bienestar de las personas, relacionados a la percepción de cómo se sienten, o relacionados a la calidad de vida o al acceso a la información. Esto es muy importante durante la ejecución de los proyectos sociales, de poder generar KPIs. Viene la sexta etapa, que es el seguimiento y la evaluación. Y el seguimiento y la evaluación se alimenta de lo que ocurrió en la ejecución del proyecto, en donde existieron distintos hitos y KPI, indicadores claves de rendimiento. Estos indicadores claves de rendimiento van a alimentar, ¿cierto?, al seguimiento que se le va a hacer, por ejemplo, mensual, cuánto se está aumentando, cuánto está mejorando. Desde una regresión lineal podemos hacer, o tener un año base en donde no había un autobús y un año 1 donde sí hay autobús, para ver las brechas que se mejoraron, tanto en número de atenciones, en número de prevención de enfermedades, en número de prevención de suicidio u otras situaciones que puedan aquejar, el número de atención en público, disminución de filas o colas de espera. Todo esto es importante porque
teniendo ese año base, más el año nuevo en donde el proyecto se realizó y se ejecutó, podemos hacerle un seguimiento y evaluar si realmente hubo un impacto, cómo nosotros proyectamos el proyecto, valga la redundancia, anteriormente a que se ejecutara. Esa es la parte número 6 y hay que evaluar. Y el séptimo punto es la publicación de resultados, que no todos los proyectos lo hacen, pero sí también es un pilar fundamental en la formulación de proyectos, que es publicar los resultados de cómo este proyecto benefició a una población y permitió dar un avance social a una comunidad, a algún sector o a alguna localidad. Porque esto se puede replicar en otra ciudad, en otra comunidad, o se puede ser utilizado para futuras investigaciones. Y la publicación de resultados de los proyectos es algo un poco que se deja de hacer en la gestión de proyectos, pero que es fundamental para generar capital intelectual, capital, ¿cierto?, intangible para la organización, que le permita cooperar con otras y contribuir a la vida social de otras organizaciones y al desarrollo, y también para la misma, para tomar este ejemplo y poder replicarlo en distintas situaciones. No se trata de inventar la rueda otra vez, sino que de utilizar la experiencia y el capital intelectual de otras localidades, de otras ciudades, y tratar de replicarlo, adaptándolo siempre a los contextos particulares que tiene cada proyecto, porque cada proyecto, ¿cierto?, va a tener sus propios contextos y variables particulares, y es lo difícil de poder calzar, ¿cierto?, que nuestra formulación de proyectos nunca va a ser justamente como nosotros pensamos cuando se ejecuta. Lo importante es poder mantener o crear el mayor número de variables, ¿cierto? Tener todas estas variables cualificadas, explicadas, caracterizadas, para que se disminuya el riesgo, disminuyendo la incertidumbre. Si nosotros disminuimos la incertidumbre, podemos disminuir en un montón la cantidad de problemas que pueda tener al ejecutar un proyecto, porque se planificó con mucho detalle y muy al dedillo, en donde los proyectos salen mejor ejecutados cuando se piensa en todos los problemas que pueden ocurrir durante la ejecución, y esto es planificar, o sea, anticiparte a todas las problemáticas o series de problemáticas que puedan tener los proyectos. Entonces, en resumen, nosotros tenemos la exploración de necesidades de la comunidad, que fuera el primer punto, después tenemos la detección de la problemática, después tenemos la justificación técnica de la problemática, que sería el planteamiento del problema, y la justificación de por qué se debe hacer el proyecto, qué se está perdiendo o qué está ocurriendo en la situación ideal que podría haber si es que el proyecto se ejecuta. En la parte 4 está ya la planificación del proyecto con respecto a la carta Gantt y cómo se va a ir ejecutando. En la parte 5 sería la ejecución del proyecto, que es el proyecto ejecutable propiamente tal, en donde ya se hace todo lo que hay que hacer, la inversión, ¿cierto? El equipo de trabajo o el equipo profesional se destina a desarrollar el proyecto. En la parte 6 hay un seguimiento de los KPI que tenía el proyecto, y en la parte 7 es la publicación de resultados. En la parte 6, ¿cierto?, se hizo el seguimiento, se evaluó, se entregó un documento de resultados, y en la parte 7 se puede publicar para que otras organizaciones, empresas puedan utilizarlo para desarrollar un proyecto social similar, adaptándolo a las condiciones particulares de la propia necesidad de la comunidad la cual se está interviniendo. Esto es, en resumen, cómo nosotros podemos diseñar un proyecto social, formularlo a rasgos muy generales, porque cada proyecto va a tener sus particularidades, va a utilizar sus propias herramientas de gestión. La carta Gantt, por ejemplo, va a utilizar sus propias herramientas para levantar necesidades, ¿cierto?, de las comunidades, como el diagrama del árbol, ¿cierto? O podemos utilizar otro tipo de necesidades respecto a una problemática específica, ¿cierto?, de una comunidad, haciendo un FODA, ¿cierto?, haciendo un análisis de necesidades cualitativas y cuantitativas. Independiente de las herramientas que nosotros utilicemos, es importante conocer estas etapas, de profundizarlas, y que te permita poder formular un proyecto social. Recordar que un proyecto es un esfuerzo temporal que se hace para cumplir un objetivo, ya sea en una organización o puede ser a nivel personal. Cada persona puede formular distintos proyectos porque la sociedad va evolucionando y tiene muchos problemas que solucionar. En la medida que va evolucionando van surgiendo nuevas problemáticas. Por tanto, la gestión y la coordinación de proyectos nunca termina. Es un tema iterativo que siempre continúa y que siempre un proyecto puede ser mejor a otro,
pero nunca pueden ser iguales los proyectos porque las particularidades, los equipos de trabajo, las personas, las situaciones, los contextos, las temporadas, ¿cierto? Los años son distintos y todas las variables que existen alrededor de los proyectos macroeconómicas también pueden influenciar, y es importante comprender que no es fácil la gestión de proyectos y que formular un proyecto social requiere de mucha astucia, de mucha creatividad, requiere de un buen equipo de trabajo, de distintos puntos de vista técnicos, ¿cierto? Tanto desde una mirada profesional de los aspectos que puedan influenciar en la parte de ingeniería social, en la parte sociológica, en la parte arquitectónica, ¿cierto? Si es que hay que hacer una obra. Todo esto es importante en la gestión de proyectos y permitirá definir un proyecto que cause un mejor impacto o que beneficie mejor a la comunidad, mirándolo, ¿cierto?, desde una perspectiva desde costo, beneficio. Este es un resumen de más o menos formular un proyecto social. Espero que te haya servido. Si es así, te gustó, dale like, compártelo, suscríbete a este canal para aprender más sobre emprendimiento, administración y negocios. Y en este caso hablamos hoy de la formulación de proyectos. El verdadero conocimiento genera satisfacción.